Bueno, buenos días a todos. La idea del webinar de hoy es charlar sobre las nuevas restricciones del mercado cambiario, en particular de la comunicación 7030. De mientras seguimos bregando para que declaren las peluquerías como servicio esencial. Y esta charla la vamos a dar junto con mi colega Francisco Beal. La idea es que sea una charla corta. Algunos de ustedes habrán participado en la charla anterior que dimos sobre la comunicación 7001. Vamos a hacer alguna referencia a esa. No vamos a volver a explicar nuevamente qué es el contado con líquido, las distintas variables, pero sí es importante tener en cuenta que nos vamos a estar refiriendo al contado con liqui de salida y al contado con liqui de entrada. ¿Y qué decimos cuando decimos eso? Bueno, básicamente el contado con liqui de salida sería aquel en el cual, empezando con pesos, compramos un título, lo vendemos con dólares y al final de la operación terminamos obteniendo dólares. Es decir, sale plata o salen dólares del país, mientras alguien que quiere salir, digamos, ¿no? Mientras que el contado con liqui de entrada sería exactamente lo contrario, es decir, aquel que tiene dólares en el exterior localmente y empezando en esa moneda quiere terminar en pesos. Con lo cual, lo que vamos a hacer hoy es antes de meternos en la 7030, es una breve historia, y para hacer esa breve historia tenemos que entender que a partir de fines de marzo, abril, se disparó la brecha entre el dólar oficial y el contado con liqui, y como consecuencia de esa disparada, el gobierno tomó distintas medidas. Las medidas que tomó empezaron atacando al mercado de contado con liqui y terminaron atacando de lleno el mercado de cambios. En algún momento se cruzan y se tocan un poco, pero vamos a empezar primero con una breve descripción de qué pasó en el contado con liqui. Con lo cual los dejo para eso con mi colega Francisco Beal. Bueno, muchas gracias Roberto, buenos días a todos. Y como decía Roberto, y muchos de ustedes ya saben, desde fines de abril de este año, el Poder Ejecutivo y distintos organismos como el BCRA, la CNB, la UIF, la Superintendencia de Seguros, adoptaron una serie de medidas o acciones con relación a estas operaciones de contado con liquidación, que hay que tener muy en cuenta porque podrían tener algún tipo de efecto secundario, por ejemplo, en lo que es el acceso al mercado de cambios. Estas medidas, como decía Roberto, buscan de alguna manera quitarle demanda a las operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera y generarles oferta a las operaciones inversas y de alguna manera reducir la brecha en lo que es el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio implícito. Y lo que tenemos hoy entonces son medidas que generan oferta de venta en el mercado de contado con liquidación y que eliminan demanda futura, como por ejemplo en el caso de la CNB, la limitación a la capacidad de los fondos comunes de inversión de adquirir tenencias de dólares hasta el 25% de su patrimonio neto en dólares y de los fondos comunes de inversión denominados en pesos, de invertir por lo menos el 75% de su patrimonio en títulos valores emitidos en Argentina exclusivamente en pesos. Tenemos otras medidas que limitan el contado con liquidación de salida para quienes, por ejemplo, recibieron financiamiento subsidiado, ya sea del 24% o el denominado tasa cero, o que, por ejemplo, se beneficiaron del precio sostén del petróleo, también conocido como el barril criollo, y que en determinadas circunstancias no van a poder hacer contado con liquidación de salida mientras no cancelen esos financiamientos o incluso por un periodo de hoy hasta 24 meses. Después tenemos otras medidas que limitan el acceso al mercado de cambios para los que efectúan contado con liquidación de salida. Ya las vamos a ver más adelante con profundidad, Roberto lo va a comentar, pero restringen el acceso al mercado de cambios para cualquier tipo de egreso en la medida que los 90 días corridos anteriores se haya realizado contado con liquidación de salida y que no asuma el compromiso de no realizar contado con liquidación de salida a partir del momento en el que se solicita el acceso al mercado de cambios y por los 90 días corridos subsiguientes. Este periodo inicialmente, lo había comentado ya Roberto en la charla anterior, eran 30 días en ambos casos, hoy ya es 90. Después tenemos medidas que lo que vuelven a incorporar es un periodo de tenencia mínima o lo que se conoce como parking. Y la novedad es que ahora la CNB amplió la necesidad de este plazo mínimo de 5 días hábiles para el contado con liquidación de salida para las personas jurídicas. Este parking ya lo teníamos para las personas humanas. Entonces el contado con liquidación de entrada de personas jurídicas no requiere parking, sí en cambio, como decíamos, el de personas humanas. Pero esto ya era algo que ya estaba.
Y después tenemos algunas acciones como pedidos de información que se cursaron, digamos, a los distintos agentes del mercado. Por ejemplo, en el caso de la CNB, habíamos comentado la otra vez que a fines de abril se le requirió información a los agentes de liquidación y compensación sobre las 10 cuentas comitentes de clientes que habían operado diariamente el mayor volumen nominal de transacciones de contado con liqui, ya sea salida como entrada, durante el mes de abril. Y por otro lado, la Superintendencia de Seguros, que le pidió a las aseguradoras que informen sobre las operaciones de contado con liquidación de salida y otras cuestiones relacionadas también durante el mes de abril. Y por último, teníamos el comunicado de prensa de la UIF, por el cual se les recordaba a las entidades financieras y a los agentes del mercado bursátil que debían extremar recaudos tendientes a valorar adecuadamente los factores de riesgo que estaban involucrados en las operaciones de contado con liquidación. Así que esto es un poco todas las medidas y acciones que hemos visto en los últimos meses, y con esto ya le paso la palabra a Roberto para que continúe con la comunicación 7030 del Banco Central. Bueno, gracias Francisco, y así llegamos el 28 de mayo a la 7030, que aplica un torniquete muy importante sobre el mercado de cambios. Y como veníamos explicando, las primeras medidas apuntaban al contado con liquidación. Ya en algún momento vimos una medida en la cual se tocaba con el mercado de cambios, porque te decía que si hacías contado con liquidación de salida, entonces no podías acceder al mercado de cambios. Y la 7030 viene a pegar de lleno en el mercado de cambios. Tiene 4 puntos, 2 de los puntos son temporarios, 2 de los puntos son permanentes. Los voy a enumerar primero y después vamos a pasar a ver cada uno. Primer punto es, por decirlo coloquialmente, dice que si tenés dólares, el gobierno no te va a vender dólares. El segundo punto dice que si exportaste, importaste. Si pagaste más de lo que importaste, tampoco te van a vender dólares. El tercer punto tiene que ver con la deuda intercompany, tiene una prohibición. Y el cuarto punto tiene que ver con lo que venía explicando Francisco antes, la relación entre el contado con liquidación y el mercado de cambios. Bueno, vamos a centrarnos entonces en el punto 1 primero de la 7030. Primero, una precisión terminológica. La norma no prohíbe el acceso. En realidad lo que hace en todos los casos es decir que cuando no se cumplen ciertas condiciones, esto está sujeto a la previa conformidad del Banco Central. Lo que sabemos es que en la práctica esa previa conformidad no se obtiene, o solo en casos contadísimos, digamos, es muy difícil obtenerla. Entonces, ¿cuál es el primer punto? El primer punto que dice si tenés dólares no te vendo dólares, se refiere al acceso al mercado de cambios de casi todos los puntos, habla de los puntos 3 a 11, el término y el 4.4.2 del texto ordenado, que son prácticamente casi todos los pagos que alguien tiene que hacer, ya sea por formación de activos externos, por deuda, por importaciones, con lo cual es una traba muy importante. Diría que lo único relevante que queda salvo acá son los $200 que las personas físicas pueden comprar todos los meses. Y en ese caso me dice que se va a requerir una conformidad del Banco Central, salvo que presente una declaración jurada que haga varias cosas. La primera que tengo que hacer es decir que si los dólares que tengo en el país los tengo solo en el banco, o sea, no solo tengo que decirlo, tengo que tener efectivamente eso. Entonces, dólares en el país, si los dólares están depositados en una cuenta bancaria, entonces estamos bien y esos dólares no computan, igual me van a dejar acceder al mercado de cambios. Ahora, si tengo dólares fuera del circuito, ya sea porque están en el colchón, porque están en una caja de seguridad o por cualquier otra razón, entonces no puedo acceder. Con lo cual, acá va a haber que estar muy atento a cómo es eso. Y surge también una cuestión con las cuentas comitentes que no queda nada claro. Entonces, lo segundo que me dice la comunicación, este punto por lo menos, el 1A, es que no tengo que tener dólares en el exterior. Y cuando se define los dólares exterior, o no los tengo que tener disponibles, para ser más precisos. Cuando se recibe a los dólares en el exterior, me habla de activos externos líquidos. Y acá se refiere a un montón de tenencias que son fácilmente liquidables y que se pueden convertir en dinero muy rápido. Con lo cual no solo son los billetes y monedas extranjeras, sino también el oro amonedado, las barras de buena entrega, los depósitos a la vista en entidades financieras,
Otras inversiones que permitan obtener disponibilidad inmediata, como pueden ser títulos externos, fondos de inversión, criptoactivos, cuentas de proveedores de servicios de pagos, lo que podría ser un PayPal. Digamos, básicamente la norma está tratando de capturar todo lo que sea fácilmente liquidable y de alguna manera equiparable a dinero efectivo. Lo que no me dice la norma, y ha sido objeto de alguna de las aclaraciones que sacó el Banco Central, lo cual yo lo he dicho en otras ocasiones, pero vale la pena repetirlo, creo que ese método es equivocado, el método de las aclaraciones en las cuales sale una norma y cosas que no se entienden, hay una reunión entre ABA o alguna otra cámara y el Banco Central y salen aclaraciones exclusivamente entre los participantes de esa reunión. Si hay algo que aclarar, hay que modificar la norma o hay que sacar aclaraciones en la norma, idealmente con una comunicación A, o si no, en el peor de los casos, con una comunicación B. Pero una norma, y más una norma que tiene sanciones penales, tiene que ser clara y precisa, y no puede haber mails de aclaraciones o minutas de aclaraciones que no se convierten en normas. Por lo menos no debería ser así. Bien, ¿qué más me dice este punto 1A antes de avanzar? Que si tengo dólares al principio del día y esos dólares los uso durante el día, bueno, ahí estoy bien. Me van a vender, me van a dar acceso al mercado de cambios llenando la declaración sin conformidad previa. Esta primera parte viene a ser lo que llamamos una foto, es decir, el día que voy al banco a comprar dólares tengo que poder mostrarle que no tengo dólares en mi poder, porque de lo contrario ya no me venden y me pasan al sistema de conformidad previa. Un punto que se ha planteado que es bastante importante es el de los exportadores. Ustedes saben que los exportadores normalmente cobran a través de dos sistemas, o cobran en cuenta propia o cobran en las cuentas de corresponsalía de los bancos locales. Entonces, cuando uno es un exportador y cobra en cuenta propia, casi todos los días tiene acreditaciones, con lo cual sacar una foto en la cual la cuenta está vacía o está en cero es muy difícil. Pero estas acreditaciones no son dólares que uno tenga. En realidad son dólares que está obligado a venderle al Banco Central dentro de ciertos plazos, con lo cual no deberían considerarse dentro de la tenencia propia, con lo cual claramente creemos acá que hay un tema a aclarar, que le ha sido planteado al Banco Central, y sería deseable que en algún momento haya alguna aclaración diciendo que esos dólares no deben contarse a los efectos de esta declaración jurada en la cual declaro no tener dólares en el exterior. Pero lo segundo que hago en esta declaración jurada es, tengo que hacer un compromiso, es lo que yo llamo una película además de la foto, es decir, me tengo que comprometer a hacer ciertas cosas para adelante. Esto es una cláusula antievasión, por así llamarla de alguna manera, que está puesta básicamente por si de alguna manera le escondía al Banco Central los dólares que tenía en la cuenta, entonces el Banco Central trata de capturarlos cuando vuelve. Y se refiere principalmente a tres conceptos, y el compromiso que yo asumo es de vender esos dólares en el mercado oficial el día que los recibo de vuelta. Y los tres conceptos que trata son el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo, un tercero que es un poco más preocupante porque es medio amplio, que me habla de la venta de cualquier activo, siempre y cuando cualquiera de estas cosas haya sucedido después del 28 de mayo. Bien, las excepciones a estos requisitos son las operaciones propias, las operaciones para el pago de tarjeta o cuando las tarjetas tienen que pagar al exterior. Estos requisitos son además de todos los demás requisitos que se imponen en el mercado de cambios, con lo cual no son en vez, sino adicionales. Y este es básicamente el punto 1, que como dije al principio, lo que me dice es, si tenés dólares, no te vendo dólares, o por lo menos no te los vendo sin conformidad previa del Banco Central. Y para que te los venda, me tenés que dar esta declaración jurada, en la cual te sacás una foto mostrando que no tenés dólares en el exterior, y que si tenés dólares localmente, los dólares están en una cuenta bancaria, y que además asumís un compromiso que no tiene límite en el tiempo sobre estos tres casos en los cuales se supone que de alguna manera escondiste los dólares que tenías. Con lo cual vamos ahora al punto 2. El punto 2 tiene que ver con las importaciones y es adicional al punto 1, digamos. Si se me aplica el punto 1, no llego al punto 2. ¿Qué es lo que dice el punto 2? El punto 2 dice que se va a requerir la conformidad previa del Banco Central, ya sea para pagar importaciones de bienes o para cancelar deudas originadas en las importaciones de bienes, cuando, y acá hay que hacer una cuenta, todas las importaciones que oficialicé durante el año 2020,
es decir, todo lo que efectivamente importé en lo que va del año, más lo que siga importando, esa cuenta me dé más que lo que efectivamente pagué durante el año por importaciones. Porque yo podría haber pagado no solo lo que importé, sino deuda vieja o incluso anticipos de importaciones. Entonces, acá van a computar las cancelaciones de líneas de crédito y o las garantías. Entonces, cuando la cuenta me da negativa, no tengo acceso al mercado de cambios. Entonces, yo tengo que presentar una declaración jurada que me diga cómo da esta cuenta. De vuelta, si la cuenta da positiva, puedo acceder al mercado de cambios. Si la cuenta no da negativa, tengo que solicitar la declaración jurada del Banco Central, la conformidad del Banco Central. Hay algunas excepciones aquí. Las excepciones son principalmente para entidades que tienen que ver con el sector público. Hay otras excepciones para todo lo que tenga que ver con medicamentos y el COVID-19. Y hay finalmente una excepción que quizás es la más relevante para los importadores, para aquellas importaciones que tienen el registro aduanero pendiente, en tanto y en cuanto el monto sea inferior a los $250.000. Pero de vuelta, el concepto es acá que no se puede haber pagado durante el año más de lo que se importó. Por ahí, Francisco, vos tenés el dato, creo que habías visto cómo era la cuenta de los importadores y a quiénes les daba positivos y negativos, por ahí si lo querés aportar. Bueno, lo que se estima, porque no tampoco es que son datos oficiales, pero que solamente el 20% de los que están... No te escucho, Francisco, me parece que estás muteado. No por mí. Hola, ¿me escuchas ahí? Sí. Ahí te escucho. Lo que se estima, no porque sean datos oficiales, pero el 20% de los que están inscritos en el registro de importadores son los que de alguna manera tendrían acceso al mercado para pagar importaciones o deuda comercial en función de, digamos, de esta fórmula o de este nuevo requisito, quedando el 80% sujeto a la conformidad previa del Banco Central, digamos. Bien, con lo cual, como ven, es una traba muy poderosa. Como dije al principio, esta es una limitación temporaria, está planteada solo durante el mes de junio, es decir, que rige hasta el 30 del 6, pero habrá que ver si cuando llegue ese momento se prorroga o no. Quizá los que leyeron el diario el fin de semana habrán visto que hubo una reunión entre la UIA y el presidente, le dijeron que iba a haber soluciones para esto, y se ilusionaron un poco. Anoche salió una norma que creo, o ayer salió una norma que creo que no los va a poner muy contentos, porque la norma que salió es una comunicación B. Si ustedes recuerdan, las comunicaciones A son las normativas de carácter permanente, mientras que las B son las normativas de carácter temporario. Y esta comunicación B no relaja esto en absoluto. Lo que hace exclusivamente es establecer un canal en el cual se va a presentar y un formulario. Entonces, el formulario hay que llenarlo. El formulario básicamente tiene preguntas sobre todo lo que tiene que ver con la 7030 y algo de la 7001. Entonces, te preguntan si tenés dólares acá, si tenés dólares afuera, cuánto importaste, cuánto pagaste, si hiciste contado con liquidación. Y con todas esas preguntas se la presentás al banco comercial, y el banco comercial tiene después un canal para elevarlo al Banco Central para la aprobación previa, la conformidad previa al Banco Central, con lo cual estamos en lo mismo, no es que acá se relajó nada, sino que exclusivamente se hizo un sistema más reglado y más uniforme para esto, y también se recalca que las entidades no van a poder cobrar con esto, que en algunos casos habíamos escuchado que algunas entidades les cobraban a los que les hacían consultas. Entonces, no tenemos una solución por ese lado, es una norma temporal, con la cual habrá que ver que si se prorroga o no, y claramente, digamos, esta es la norma más difícil porque traba todas las importaciones. Está claro que la economía del país no puede funcionar sin importaciones, con lo cual acá hay un tema a solucionar en el corto plazo, y como dije al principio, si pasás el test de este punto 2, que es que te da positiva la cuenta, todavía te falta pasar el test del punto 1, que es que no tenés dólares en el exterior y asumís el compromiso. Bien, con lo cual vamos a avanzar entonces al punto 3. El punto 3 es uno de los más fáciles, una limitación nueva que no habíamos visto en el pasado, también es temporaria, está planteada solo durante junio, es decir que esta limitación vence el 30 de junio del 2020, a menos que haya una prórroga. Y lo que se limita en este caso es el pago de capital, no de intereses, solo capital de las deudas financieras con las empresas vinculadas, es decir, lo que normalmente referimos como deuda intercompany. Entonces, si yo tengo deuda intercompany, durante junio
no le voy a poder pagar el capital, después habrá que ver si esto se prorroga, sí le voy a poder pagar los intereses. Como dijimos, no era una norma que existiera antes, más allá de que en algún momento, antes de 2015, había habido algunas restricciones de facto sobre el pago de deuda intercompany. Sí teníamos restricciones para el pago de servicios intercompany, pero no para el pago de deuda, con lo cual, norma nueva. Y el punto final, el punto 4 de la norma, tiene que ver con reemplazar el texto del punto 3 de la 7001, que es el que ya había explicado Francisco antes, en la cual se requiere la conformidad previa cuando hiciste contado con liqui de salida para acceder al mercado de cambios, a menos que hayan pasado 90 días. Antes decía 30, ahora lo suben a 90 días, y si hiciste una operación de contado con liqui de salida, tenés que esperar 90 días para salir, para acceder al mercado de cambios, y además tenés que comprometerte a que no vas a acceder durante 90 días más. Y esto además a mucha gente le cambió el plazo, que había hecho una operación de contado con liqui y venía contando los 30 días para acceder al mercado de cambios, y le subió el plazo a 90, ¿no? Entonces, también acá hay excepciones, son las mismas que mencioné antes, las operaciones propias, el pago de tarjeta. Pero bueno, esto tiene que ver, como veníamos diciendo al principio, una nueva norma en la cual acá se vincula el contado con liqui con el mercado de cambios. Los otros 3 puntos que hemos visto son exclusivamente de contado de mercado de cambios, en una de las normas más duras que hayamos visto hasta ahora. Y como dije, este último punto es permanente. Hay 2 que son temporarios. Habrá que ver cómo sigue esta película. Tenemos mucha experiencia en la Argentina en que las normas temporarias se convierten en permanentes. Esperemos que no sea el caso, pero claramente con el tema de las importaciones hay un problema importante, y espero que las autoridades no se enamoren del resultado. También si han leído los diarios habrán visto que antes de esta norma el Banco Central estaba vendiendo aproximadamente 100 millones de dólares diarios, y desde que dictó la norma prácticamente no hubo operaciones de compra de monedas, sino solo de venta, y el Banco Central ha estado comprando aproximadamente 100 millones diarios, digamos, exactamente lo contrario. Pero eso es a expensas de no importar nada, y una economía no puede funcionar sin importar. Con lo cual, antes de pasar a las preguntas, no sé si Francisco querés agregar algo, alguna reflexión más. En el punto 1, hablabas anteriormente respecto de la tenencia de activos externos o no. Ahí mencionar que hoy, como está la norma contemplada, la cuenta tiene básicamente el caso de una cuenta bancaria, digamos que es por definición quizás lo más habitual, tiene que ser 0. Hoy no está contemplado que se pueda dejar algún fondo mínimo para gastos de mantenimiento de cuenta, o mismo porque de repente el producto bancario que está asociado a la cuenta le requiere al cliente que tenga un mínimo para conservar ciertos beneficios. Digamos, hoy eso no está contemplado. Tenemos entendido que está hecha planteada la preocupación, y bueno, quizás en algún momento eso pueda ser materia de alguna aclaración. Y respecto al punto 3, referido a lo que era esta conformidad previa para acceder al mercado de cambios, para pagar préstamos intercompanies con vinculadas, que bueno, que es algo que quizás no habíamos visto hasta ahora, no tiene un correlato en lo que era el régimen de control de cambios anterior, por lo menos en lo que respecta a capital. Sí habíamos visto en el pasado que existían estas declaraciones anticipadas de pagos al exterior, las famosas DAPE, que de alguna manera tenían algún tipo de trámite previo para el pago de intereses, de endeudamientos con el exterior, pero no para capital, digamos. Eso es un poco quizás para completar lo que veníamos hablando. Periodístico leí que asemejaban este nuevo formulario a las de JAI, y de alguna manera se puede llegar a aparecer ya no desde el lado aduanero, sino desde el lado cambiario, ¿no? Entonces, una de las cosas que puede pasar es que el Banco Central, a partir de estos formularios, le empieza a dar la conformidad a algunas importaciones, evaluando que sí y que no. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Hay una primera pregunta que dice si existe la obligación de responder los requerimientos de la CNB o la UIF sin orden judicial. La respuesta es sí. Normalmente, digamos, las leyes de mercado de capitales o la ley de lavado les dan entendemos que le dan suficientes facultades
tanto a la UIF como a la CNB para que haga estos requerimientos, más allá de que no son simpáticos. Otra pregunta que nos hacen es si, ¿qué pasa con los títulos públicos externos? Es decir, los bonos argentinos con jurisdicción extranjera. A ver, desgraciadamente no está todo lo claro que debiera estar en la norma, pero creo que el Banco Central lo aclaró en las aclaraciones que ha estado haciendo informalmente. Nosotros entendemos que acá la deuda emitida por residentes no está contemplada dentro del concepto de tener dólares, por más que esa deuda esté denominada en dólares. Es decir, yo tengo un bono argentino, aunque tenga ley extranjera denominado en dólares, eso no sería un activo externo líquido. Que la definición pasa por la residencia del emisor. Pero está claro que eso no se lee tan claro en la norma y que sería deseable tenerlo aclarado. Estoy leyendo las preguntas, ¿no? Bueno, acá hay una que tiene que ver con la planificación financiera, pero me parece que no es para lo que estamos hablando. Bueno, acá nos preguntan algo sobre lo que hablábamos, sobre la comunicación B, 120-20, la de ayer, y si crees que esto puede funcionar. La verdad que no lo sé y es difícil hacer un pronóstico. Lo que creo es que, por lo menos en una primera etapa, van a intentar hacer que llegue la información al Banco Central en formularios más o menos uniformes y que el Banco Central distinga ahí qué importaciones está dispuesto a autorizar y cuáles no. Tengo mis dudas sobre que vaya a funcionar, pero no lo sé, es algo que habrá que ver por el camino. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta sobre cómo es el cómputo de lo que hay que pagar? A ver, la idea es que si pagaste y cancelaste deuda o hiciste más pagos relacionados con las importaciones, efectivamente eso compute para tu cuenta. Después sabemos que hay muchas situaciones particulares, no las podemos analizar todas y tendrán que ser objeto de una consulta legal en todo caso, pero hay muchas discusiones ahí. No es a veces tan lineal la cuenta. Nos preguntan un poco quién es el que tiene que hacer las declaraciones y más allá de los casos particulares, la declaración acá la tiene que hacer el que accede al mercado de cambios. Con lo cual el que continuaba accediendo al mercado de cambios es el que tiene que hacer la declaración. Bien, acá hay una pregunta sobre uno de los temas no aclarados, que es la de las cuentas comitentes y qué pasa con los dólares que están en cuentas comitentes. El Banco Central, en principio, de su aclaración dice que no computan como depositadas en entidades financieras. Sé que muchos han hecho el argumento de que las cuentas comitentes al fin del día terminan depositadas en cuentas financieras, si bien no por sus tenedores, sí por las ALICs o AENs que las tienen. Creo que hay un tema a profundizar, pero hoy pareciera, como está la comunicación y si nos atenemos a su literalidad, pareciera que no están incluidas como un método de decir no tengo dólares localmente. De vuelta, creemos que es un tema que merece aclaración. Bien, acá hay una operación sobre los que traen dólares del interior y si una de las cosas que puedo hacer con los dólares que tengo en el exterior es traerlos. Y como dije al principio de la charla, acá hay una discusión o hay una distinción entre el contado con liqui de salida y el contado con liqui de entrada. La restricción de los 90 días es exclusivamente para el contado con liqui de salida, que está definido como vender valores negociables con liquidación en moneda extranjera. No alcanza a las operaciones de contado con liqui de entrada. Entonces, si yo tenía dólares en el exterior y los traigo y los convierto acá contra pesos, no estoy alquilado. Lo que hay que tener cuidado es que, como está definida la norma, si los dólares en el exterior, lo que se llama cable, lo convierto en dólar MEP, que son los dólares locales, en ese caso tengo una operación con liquidación extranjera y tengo una situación rara porque me aplican los 90 días, pero no me aplican como se llama el parking, porque la resolución 841 de la CNB tiene una excepción expresa,
Creemos que lo deseable sería que hubiera la misma excepción para el punto 4 de la comunicación de a 70-30 y los 90 días, pero por el momento no la hay y hay que tener cuidado con eso. Acá hay otra pregunta sobre quiénes son los sujetos que acceden al mercado de cambios. Normalmente hay que estudiarla bien, pero normalmente el que accede al mercado de cambios es por quit. Digamos, más allá de que tiene que ser una persona, la forma en que se identifica a las personas es con quit, y así es como se identifica a cada uno los efectos de separar qué puede hacer y qué no puede hacer. Bien, acá hay una pregunta de mi amigo Tomás Córdoba, que nos pregunta para determinar el cupo del punto 2.2. ¿Debe netear el resultado de importaciones, CEPA Impo y el pago de importaciones durante 2020? ¿Qué pasa con las importaciones oficializadas antes de 2020? La norma mira exclusivamente lo que hiciste en lo que va del año. No mira lo que hiciste anteriormente. Se ve que, como explicó bien Francisco de la estadística, claramente han detectado que se estaba cancelando más deuda comercial de lo que se importaba, con lo cual a la mayoría de los importadores esa cuenta le da negativo. Entonces, claramente eso te sirve para frenar la salida de dólares y para frenar las importaciones. Pero mirás exclusivamente los pagos de este año versus las importaciones de este año. Podés seguir importando, lo que no podés es pagando, digamos. Vos podrías seguir importando a crédito y recién cuando igualás la cuenta, ahí vas a tener acceso al mercado de cambios. Y de vuelta, recuerden que está planteada como una norma temporaria, habrá que ver qué pasa a fin de junio. Las limitaciones estas que hablamos son solo para el pago de bienes, de importaciones, no son para el pago de servicios, que por ahora no tienen restricciones adicionales, más allá de que te aplican las del punto 1 y el punto 4, ¿no? Si tenés dólares no podés acceder al mercado de cambios, y si te has contado con liqui tampoco podés acceder por 90 días. Hay otra pregunta sobre la comunicación B12020, si es obligatoria. A ver, es muy reciente, pero pareciera que sí, que no te van a recibir la solicitud si no es de otra forma. Pero la verdad que es muy reciente y habrá que ver cómo se desarrolla. Yo creo que va a ser el único camino y va a ser una prueba a ver cómo funciona. Me preguntan si se considera cualquier origen de fondos en el exterior, aun cuando no haya sido formación de activos externos. Sí, lo que te pide la norma es si tenés dólares en el exterior, no importa de dónde vienen, y a tal punto, como explicaba anteriormente, que por el momento están confundidos incluso los fondos que vienen de exportaciones que están sujetas a liquidación obligatoria y que obviamente vas a tener que cambiar a pesos dentro de un plazo, con lo cual no hay ninguna distinción, no es solamente atesoramiento. Hay una pregunta sobre exportaciones de bienes con deudas financieras, si es convinculada. La vamos a pasar de largo, porque la verdad que no es. Lo que estamos hablando no es de la compensación, pero está claro que tenés como se llama, limitado el mercado, el acceso al mercado de cambios. Otra pregunta en la cual nos preguntan si los 90 días de restricción para el contado con liqui es solo para el caso de salida. Sí, es solo para el caso de salida, como explicamos, porque es cuando vendés títulos con liquidación en moneda extranjera, que eso es el contado con liqui de salida, pero como dije antes, ojo que hay un caso de entrada que está alcanzado, que es cuando empezás con dólar cable, comprás títulos, los vendés contra dólar MEP, es decir, dólar local, y terminás con dólares locales ahí. De la forma que están redactadas las normas, también estás haciendo una venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera. Con lo cual, como dije antes, te alcanza la restricción de los 90 días, tenés una excepción para el parking de los 5 días. Acá hay otra pregunta sobre la caja chica, con diferentes monedas, si se pueden depositar todos esos valores en nuestra cuenta local. A ver, desgraciadamente, sin duda, digamos. Sabemos que a varias empresas les pasa que tenían una caja chica en distintas monedas,
Y parte del problema es que no lo van a poder depositar, porque los bancos argentinos entiendo que las cuentas están limitadas a pesos o dólares. Con lo cual, no sé, si tenés pesos uruguayos, no los reales no los podés depositar. Lo que sí vas a poder hacer es ir a venderlos, los vas a tener que vender y si los tenés declarados, obviamente vas a tener que tener una declaración de venta en alguien que te los compre, una casa de cambio o algún banco que opere en esa moneda, y si querés entonces mostrar que estás en cero, sacarte esa moneda extranjera de esa manera, ¿no? Sí vas a poder depositar lo que sea en pesos o dólares. Acá nos preguntan si la falta de definición sobre lo que constituye un activo externo y líquido no constituye una violación de la definición que una norma penal en blanco debe tener. Es una pregunta difícil, no puedo dar una precisión. Seguramente se va a discutir, pero me parece que está razonablemente ejemplificado lo que es líquido. Lo que es ilíquido viene al revés, por oposición. Puede dar discusiones, pero la norma es bastante omnicomprensiva y creo que tiene una voluntad bastante omnicomprensiva, más allá de tener lo que normalmente tienen muchas de las normas penales cambiarias, que es una falta de definición o una falta de precisión a veces. Y que muchas veces eso ha servido que en sumarios cambiarios la gente no sea condenada. Bueno, acá otra pregunta es sobre si los fondos latinoamericanos que tienen asset manager local se toman como activos líquidos en el exterior. Yo creo que lo que importa acá no es el asset manager, sino lo que importa es, como dijimos, es el emisor. Entonces, si estamos hablando de un fondo común argentino, creo que hay buenos argumentos para decir que eso no está dentro de activos externos líquidos. Si el fondo del exterior, creo que va a estar comprendido dentro de lo que es la tenencia de dólares. Los fondos en el exterior, me preguntan si los fondos en el exterior son de libre disponibilidad, si pueden utilizarse para el pago de deuda intercompany. La respuesta es que en principio sí, salvo que sean fondos que están sujetos a repatriación obligatoria, como son los derivados de las exportaciones. Con lo cual sí, y es más, creo que la idea no escrita de la norma es que precisamente que uses los dólares que tenés en vez de pedirlos al gobierno para hacer todos los pagos que te están limitando ahora. Después nos pregunta si una empresa argentina tiene 100% de las acciones de una compañía al exterior, que a su vez tiene una cuenta en el exterior, si computa como disponibilidad que debe declarar. Pareciera que no, porque pareciera que las acciones de la compañía son ilíquidas, en principio, con lo cual pareciera que este caso no computa. No me sorprendería que más adelante terminen alcanzadas las compañías pasivas de este tipo. Nos preguntan si un importador que accedió al mercado de cambios puede vender contado con liqui en su cuenta comitente o debe esperar 90 días. Creo que ya la contestamos en el sentido de que mientras el contado con liqui sea de entrada, no importan los 90 días, salvo el caso que aclaré de cable contra MEP. Lo que la norma alcanza es el contado con liqui de salida. Y acá el gobierno se ha cuidado mucho de no regular el contado con liqui de entrada, de manera tal de seguir permitiendo el ingreso de divisas a través de esa modalidad. Acá hay una nueva pregunta sobre la caja chica, creo que esa ya la contestamos. Nos preguntan qué pasa con un plazo fijo en el exterior, tanto en el exterior como en una entidad financiera. ¿Se considera disponible? Estamos hablando de moneda extranjera. A ver, creo que un plazo fijo acá te lo van a considerar como depositado en banco, con lo cual vas a estar bien. El plazo fijo en el exterior no es disponible, con lo cual cuando te sacás la foto en la declaración te va a parecer que estás en cero, pero sí te va a agarrar el compromiso. Y entonces el día que cobras el plazo fijo, estás obligado a traer esa plata y venderla en el mercado oficial de cambios. Bien, acá hay una pregunta de mi amigo Jorge Sodano. ¿En qué se pueden usar los dólares que están en las cuentas del exterior? Creo que ya la contesté.
Se pueden usar libremente los fondos que están afuera, excepto que sean fondos que están sujetos a repatriación obligatoria. Los que están sujetos a repatriación obligatoria los tenés que traer, pero los que tenés, precisamente el fin de la norma es que uses esos dólares. Con lo cual, podés pagar tus importaciones, podés pagar tu deuda intercompany, podés pagar dividendos. Me preguntan, finalmente, ¿quién tiene dólares en una cuenta bancaria en el país puede adquirir dólares para pagar importaciones sin usarlos de la cuenta? La respuesta es sí, por el punto 1, y siempre y cuando de esa declaración jurada, que va a decir que no tiene dólares en el exterior, que asume el compromiso, pero tiene que mirar el punto 2, le tiene que dar positiva además la cuenta del punto 2, si no te agarra esa restricción. Bien, hay otra pregunta también de otro amigo, de Gonzalo Oliva Beltrán, que me pregunta, ¿cuál sería el alcance de la DDJ del punto 1B? ¿La venta de activos aplica al CCL que haga en el futuro? ¿Por cuánto tiempo? Hace unos días en el banco decían que bloqueaban el CCL de ahí en adelante. Desgraciadamente esa venta no tiene límite y como digo es una norma antielusiva, está tratando de que no escondas para la foto los dólares que tenés. Entonces no está limitado en el tiempo. El concepto de venta de activos me encantaría verlo precisado, creo que hoy es demasiado amplio, pero lo que te va a mandar es, si vos tenés un título y lo vendés por pesos no tenés problema, digamos, no te alcanza esa venta. Lo que te alcanza es cualquier venta que termina acreditando dólares en tu cuenta en el exterior. Creo que eso es lo que apunta la norma. Nos preguntan si un depósito en garantía en el exterior, por ejemplo, una operación de derivados, ¿les parece que podría ser considerado un activo externo disponible a ser otorgado en garantía? Debería ser considerado indisponible y por ende no estaría incluido dentro de la definición de activo externo. Es muy difícil contestar la pregunta sin ver efectivamente la documentación. Me tiendo a creer que es posible que sea indisponible, pero si es indisponible, de vuelta, no sale en la foto, pero sale en la película. Te agarra la película y cuando la plata vuelve a vos, ahí estás obligado a liquidarlo. Con lo cual, al final del día, el resultado es parecido. De vuelta nos preguntan por la caja chica, si son activos líquidos. A ver, entendemos que sí. De vuelta, como lo que dijo Francisco, acá serían deseables varias explicaciones del Banco Central. Una excepción para la caja chica sería muy deseable, una excepción para los que cobran en el exterior las exportaciones y tienen que liquidarlas sería muy deseable. Un mínimo en las cuentas afuera para que te permitiera tener la cuenta abierta y no cerrarla también sería muy deseable. No sabemos si van a salir o no. Y además, si salen, lo deseable sería que salgan por una comunicación y no por un mail de aclaración disparado desde el Banco Central. Después nos preguntan, ¿qué pasa si el saldo negativo se da por el normal financiamiento? Pago este año de importaciones del año pasado. ¿Creen que se aprueba el pedido? A ver, lo primero, no sé si se aprueba el pedido. Lo que te digo es que si pagaste más de lo que importaste, te aplica el punto 2 de pleno, de vuelta además del punto 1. No sé la respuesta, qué es lo que va a hacer el Banco Central. Si tuviera que adivinar, yo creo que el Banco Central va a tratar de separar las importaciones que considera más imprescindibles de las otras. Si tuviera que dar un ejemplo, te diría que fertilizantes sí, autos no. Pero no lo sé y es algo que lo vamos a ver en el futuro. Estoy mirando las preguntas. Nos preguntan cómo es lo de los $250.000. Los $250.000 es una excepción que está derivada exclusivamente para las importaciones pendientes, es decir, aquellas con un registro aduanero pendiente. Pero es una excepción a como se llama, a la cuenta. Digamos, en ese caso podrías pagar aunque la cuenta te diera negativa.
Bueno, la pregunta siguiente es si adhiero al criterio de no retroactividad de la norma. Es decir, si un cliente accedió al mercado de cambios, mucha gente dice MULC y yo creo que ya no se llama más MULC, que se llama mercado de cambios a secas, por eso lo digo así. En mayo no puede realizar una operación con liquidación en moneda extranjera por los 30 días subsiguientes y a partir de ahí tiene por 90 días le da un nuevo acceso al MULC. Creo que es un tema difícil y es un tema para análisis. Me parece que se mezclan dos cosas acá. Está claro que la norma no es retroactiva, pero lo que voy a decir por ahí no es tan simpático. Creo que lo que las normas regulan es el acceso al mercado de cambios hoy. Y como regulan el acceso al mercado de cambios a partir de ahora, te puede poner condiciones que miren para atrás. Creo que ya es lo que pasó con los 30 días. El día que salió la 7001, ya te miraban para atrás los 30 días. Entonces no podía acceder el que había hecho contado con liqui. No es que empieza para mí a contar a partir de ahora, pero entiendo que es un tema que está sujeto a discusión. Acá nos pregunta si una ON argentina en el exterior es considerada activo líquido. Bueno, ya lo contesté varias veces, pero por ahí vale la pena repetirlo. No está suficientemente claro. Nosotros entendemos que lo importante es quién es el emisor. Si el emisor es un residente argentino, puede ser un activo en dólares, no importa si se tiene acá o afuera. Bien, acá hay una pregunta de otro amigo, don Horacio Liendo, hijo o dos, que pregunta si lo que se paga además corresponde a importaciones del año 2019, hace alguna diferencia. La verdad es que no. La verdad es que solo están mirando lo que va del año. Y si uno quiere pensar mal, creo que probablemente fue la forma que encontraron con esta estadística de que la cuenta le diera negativa a la mayoría de las empresas. Porque creo que lo que ha pasado, primero, si recuerdan, el año 2019, recién el control de cambios empiezan en septiembre. Con lo cual, lo que entiendo que le ha pasado a muchas empresas es que tenían un montón de deuda comercial, que esa deuda comercial la fueron cancelando en lo que va del año. En lo que va del año, además, fue un año recesivo, con lo cual no se importó tanto. Y bueno, más algunos anticipos en los casos que se podía de importaciones, con lo cual por eso es que a tanta gente le da negativa la cuenta. Pero en respuesta a la pregunta, no se mira el año 2019, se mira exclusivamente el 2020, lo que pagaste no importa de cuándo era. Bien, nos pregunta si una empresa tiene dólares en cuenta del exterior, ¿puede transferirlos a una cuenta en banco local en dólares? La respuesta es sí, se puede hacer una transferencia. Lo que tenés que tener cuidado es que si haces una operación de contado con liquidación, lo que ya expliqué antes, que la venta es con liquidación en moneda extranjera. Pero podés hacer una transferencia y traer los dólares aquí y entonces encajás en la norma porque mostrás que tu cuenta afuera está en cero y que los dólares que tenés están solo en cuenta local. Acá nos pregunta si podemos explicar nuevamente cómo es la cuenta que debe sacarse para el punto 2, importaciones. Para hacerla de la manera más simple, tenés que tener la cuenta de todo lo que importaste en el año, que está oficializado, versus todo lo que pagaste en el año. Y lo que pagaste es por cualquier concepto. Ese concepto puede ser deuda que tenías por importaciones anteriores, las importaciones que hiciste este año o incluso anticipos de exportaciones. Y si mirás la norma te habla de cancelaciones de línea comercial o de garantías. Con lo cual, la cuenta es todo lo que pagaste versus lo que importaste. Si te da negativa, por el punto 2 no tenés acceso al mercado de cambios. De vuelta, además, tenés que ver que cumplas el punto 1. Acá nos preguntan si existe alguna fundamentación en la normativa en cuestión en la que se justifique esta restricción por motivo de balanza de pagos. La verdad es que las comunicaciones del Banco Central no tienen justificación, digamos. Si la tienen, a ver, no tiene la norma que se ve al público y se publica. Supongo que la tiene en el expediente en el Banco Central, que no es público, en el cual se propone la norma. Con lo cual, a los efectos de todos nosotros no hay una justificación. La justificación supongo que es la que trascienden los diarios. Como expliqué al principio, se estaban vendiendo 100 millones de dólares todos los días antes de esta norma y a partir de ahí se pasaron a comprar, creo que esa es la explicación, pero no la vas a encontrar, no tienen considerando las comunicaciones del Banco Central ni nada que explique el motivo que lleva a dictarlas.
Acá nos hacen una pregunta sobre, entonces, ¿cuál es el ente regulador de las importaciones? ¿La Secretaría de Comercio con la CIMIS o el Banco Central? Al tener una CIMIS con LNA aprobada, ¿el Banco Central me puede rechazar la importación? Son dos cosas en paralelo. La verdad que vas a tener ambos. Y ahora te dejo, Francisco, no sé si querés explayarte un poco más en esta. Pero vas a tener ambos. Además de tener la exportación aprobada, vas a necesitar que el Banco Central te venda dólares. No, me parece que eso que decías vos, es un tema de acceso al mercado de cambios, lo que regula el central para venderte los dólares para hacer el pago de la importación, pero es otra cosa. Después adherirán o no eventualmente, como era en el pasado, al tema de las de JAI o de las de JAS, pero me parece, como decía Roberto, son dos mundos distintos. Sí, que en la práctica pueden funcionar muy parecido, eso seguro. Pareciera que esta es una manera cambiaria de trabar importaciones, sí, sin duda, pero son dos mundos distintos. Acá nos preguntan por los ADRs y CDRs, también preguntas difíciles, nada claras. De vuelta, nosotros creemos que hay que mirar al emisor, con lo cual el CDR estaría bien, no sería activo externo líquido, el ADR sí lo sería. Porque el emisor del ADR, más allá de subyacente, es una entidad extranjera. Bien, algunas otras preguntas que son excesivamente puntuales para casos puntuales, que esas no las vamos a ver. Nos preguntan si la obligación de ingresar si es un préstamo a un plazo fijo es para los casos en los cuales se realiza el plazo fijo o el préstamo con posterioridad al 28 de mayo y no si lo tenía de antes. La respuesta es sí, efectivamente eso es lo que dice la norma. No es los préstamos que tenías antes, es lo que haces a partir de la norma. Y de vuelta creo que el fin, si bien no está escrito de la norma, es una norma antielusiva, digamos. A lo que apunta es a que él no le esconda los dólares al Banco Central para la fonda. Con lo cual, si eso vos lo habías hecho de antes, no es algo que estás escondiendo y podés traer los dólares de vuelta. Cuando traes los dólares de vuelta, no estás obligado a vendérselos al Banco Central al tipo de cambio oficial. Pero sí vas a tener, cuando te quieras sacar la nueva foto, te van a aparecer los dólares, ¿no? Con lo cual, si necesitas acceder al mercado de cambios, tenés el problema del punto UA ahí. Y bueno, estas son todas las preguntas, con las cuales le damos las gracias y nos despedimos hasta el próximo webinar. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta luego.